Shalom, shalom. Estaremos dando continuidad al tema anterior, Lili, la primera mujer de Adán, ya que es un dato mitológico que se trata de la mitología judía acerca de Lili, de esta mujer que habitó justamente con Adán desde la perspectiva mitológica. Hay mucha literatura rabínica que los rabinos han escrito para dar a entender ciertos misterios que son materializados en nuestro mundo físico. Y esta literatura rabínica son las que portan, según los comentarios rabínicos de esta literatura, son las que portan aquellas revelaciones místicas, esotéricas, ocultismo del judaísmo. Está la literatura como la Misná, la Gemara, la Midrash, Talmud babilónico, Talmud de Jerusalén, la Kabbalah, el Zohar, Jusma, Sidul, entre otras literaturas rabínicas, las cuales traen una aportación mística de Lili, de esta mujer que habitó justamente con Adán. Estos datos mitológicos acerca de Lili. Datos acerca de la tradición mística de Lili. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lili parece contar con raíces sumeria o arcadia. Había en Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson, un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lili, Lilitub, Lilub, Lilitub y Aldab Lilib, con una característica que correspondía a esta figura mitológica. Eran mitad humana y mitad divina. Usaban la seducción y el erotismo como alma, y la noche era su hábitat natural. Todo esto sucubó, en cualquier caso tenían las cualidades de lo que luego se ha representado como los vampiros, aunque cubiertos de pelo y derivan de la palabra viento o espíritu. Esta tradición había pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos residentes en Babilonia. Los judíos adaptaron así al hebreo el nombre de esta criatura maligna hasta vincularlo posiblemente a la palabra Laila, traducido como noche. Vemos que esta tradición mística de Lili, cómo ha pasado de una cultura a otra para ser arraigada en las culturas hebreas y tener un significado concerniente a lo que es la mitología de Lili. Las diferentes versiones presentan a Lili en un lenguaje configurativo distinto. La versión Nueva Jerusalén presenta a Lili, la versión Vulgata Latina a Lamia, la Biblia que traducen a Lili como Lamia, Reina Valera 1602, 1865 y 1909. La versión Latinoamérica la presenta como el monstruo Lili. La versión K2 la presenta como el monstruo nocturno Lili. La versión Dios habla hoy la presenta como fantasma de la noche. La versión Nuestro Pueblo la presenta como búho. La versión Peshita interpreta a Lili como el espíritu maligno con forma de mujer. La versión Septuaginta usa el término asno centauro. La Biblia de las Américas traduce el monstruo nocturno. Lamia, monstruo, fantasma, ave nocturna, búho, lechuza, espíritu maligno con forma de mujer. Ano centauro, criatura de la noche, monstruo nocturno.
Todas estas versiones tratan de presentar una configuración acerca de lo que comentó el profeta Isaías. En resumen, la palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro. Y vemos que estas versiones han traducido un lenguaje configurado en un sentido cultural de acuerdo a la ciudad o país donde he nombrado con diferentes nombres mitológicos en concerniente a una criatura mística que proviene y se origina del mal. Estas versiones con diferentes traducciones en el lenguaje configurativo acerca de Lili dan a entender las leyendas de algunas ciudades que se conocía aquella leyenda como la originalidad del mal o el surgimiento del mal. Y por eso vemos que en estas versiones, en la Nueva Jerusalén se encuentra Lili, y vemos que en la Latina Vulgata se encuentra Lamia, y vemos que en la Dios habla hoy, habla de un fantasma que espanta, y vemos que en nuestra Biblia del pueblo habla de un búho, y vemos también en la Peshitta cómo presenta el espíritu maligno con forma femenina, y vemos que en la Septuaginta menciona a Lili con el determinado lenguaje configurativo asno nocturno, y vemos que todos estos nombres que se le dan a este personaje mítico de Mesopotamia, de los sumerios, de los arcadios, es transliterado a otras naciones, y lo que lo han transliterado con su leyenda mística que conocían acerca de estos personajes que pertenecen al mal, que pertenecen al mundo maligno. Y vemos que el judaísmo cabalístico también ha querido atraer a través de esta leyenda mística de Lili el surgimiento del mal, pero no con el sentido de darle a Lili una divinidad, de ser como las otras leyendas, que Lili, Lamia, el búho, el asno centauro, los fantasmas. Estas versiones presentan a esta leyenda o a estos personajes como personajes divinos que tienen una divinidad y poseen unos ciertos poderes. También la literatura rabínica trae también al escenario la presentación de la originalidad, de cómo el mal se personifica en unas personas, y hacen alusión a una mujer que fue creada justamente con Adán en Génesis capítulo 1 verso 27, y esta mujer es denominada como Lili, ya que Lili es un personaje mitológico que pertenecía a la mitología mesopotámica, sumeria, arcadia, babilónica, griega, grecorromanas, entre otros países, y es transliterada al judaísmo para ser arraigada en concerniente a una revelación en contra de Adán y en contra del orden divino de Elohim. Y vemos como Lili sale del Edén, y luego que sale del Edén es transformada en un ser que se encarga de atacar la simiente de Adán y Eva, y a través del mundo espiritual, a través del mundo esotérico, a través del mundo astral, Lili ataca la humanidad, los hijos y hijas de Adán y Eva, la cual esos ataques en el mundo espiritual, en el mundo astral, en el mundo esotérico, son enviados y se manifiestan en el mundo físico, las cuales son los causantes del mal que le acontece a los seres humanos, a los hijos de Adán y Eva.
Esta es la manera de ilustrar de dónde surge el mal, los acontecimientos inexplicables, inhumanos, que acontecen en la vida de los seres humanos, y no hay un entendimiento para entender de dónde surgió este mal, este acontecimiento inhumano, esta tragedia inhumana que ha acontecido, que a veces el entendimiento no se puede tener una razón o un entendimiento de un raciocismo explicativo en concerniente al mal o al surgimiento de un acontecimiento. Pero la literatura rabínica nos trae al escenario una demostración de dónde surge el mal y de dónde los seres humanos son atacados en el plano físico donde vivimos, donde habitamos, desde el mundo espiritual, desde el mundo ancestral, desde el mundo esotérico. Nos muestran en el escenario un personaje maligno denominado demonios, llamado Lili, cómo ataca a la humanidad, los hijos de Adán y Eva, su descendencia, su genealogía, cómo es atacada en este plano físico a través de este ser denominado Lili, de la literatura mística del judaísmo. Y este ser es que se encarga de hacer la guerra a la humanidad. Pero esto es una mitología, una leyenda, no es una realidad, ya que no hay una existencia de Lili como demonio, como personificación que tuvo una existencia en la escritura, sino que se hace una alusión inconveniente a personificar el origen del mal. Y Isaías utiliza esta leyenda, esta mitología, estos cuentos legendarios que se utilizaban en la época. Isaías lo utiliza como sentido figurado, en concerniente a que las ciudades iban a quedar desoladas, y Laila pertenecía, o Lili pertenecía al sentido figurado de la noche, y los animales nocturnos, salvajes, eran que iban a habitar aquellas ciudades que serían destruidas, como Edom, Babilonia, y las ciudades futuras enemigas de Israel que se han levantado contra Israel. Y recuerda que esto es un dato mitológico del judaísmo. Esto no es un estudio bíblico, sino esto es concerniente a Lili, la primera mujer de Adán. Y aquí mostramos en este set de que la existencia de tal ser no es una existencia real, sino una existencia mitológica, ya que millones de judíos creen en Lili, creen en este fenómeno de la perspectiva de un demonio, de un ser, de una manifestación de un mal personificado en una persona. Pero esto es una mitología y esto es un mito del judaísmo, la cual no es una realidad escrituralmente de que subsistiera una existencia de Lili, ya que Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 es una misma narración de un mismo suceso de creativo de Adán y Eva, de que fueron creados desde un principio por el Eterno, desde la nada, y de que fueron formados de materiales elementarios para poder habitar en este mundo físico. Shalom, que el Eterno te bendiga de una manera especial.